Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, cuidándose en cada uno de sus centros de trabajo. Y bienvenidos a una nueva Perla Resuscitation, esta vez con un poco de anamnesis, historia clínica de uno de los síndromes que con más frecuencia vemos en medicina y probablemente uno de los primeros, si no el primero, de los síndromes que usted aprendió en la escuela de medicina. Sin embargo, esta entidad, a pesar de ser muy frecuente, en algunas ocasiones es difícil de restablecer un diagnóstico certero, simplemente con examen físico y anamnesis. De ahí que vamos a evaluar un poco la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada desde el punto de vista semiológico en las siguientes perlas. Mi nombre es Wilfredo Gómez y soy especialista en medicina de emergencias. Pueden encontrarme en el handle ViaMedem en Twitter. Cualquier pregunta o duda que tengan, con muchísimo gusto podemos conversar al respecto. Como mencionaba, pues uno de los primeros, y si no el primer síndrome clínico que usted aprendió en medicina es la insuficiencia cardíaca. Probablemente una de las entidades con más diagnósticos y claramente una de las patologías que con más mortalidad cuenta. En la práctica diaria, uno puede ver aproximadamente en un hospital clase A, un hospital central, puede ver 1 o 2 pacientes diarios con algún tipo de insuficiencia cardíaca en el departamento de emergencias, lo cual pues hace un número significativo de pacientes. En Estados Unidos se contabiliza aproximadamente un 2% de la población con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que más o menos son unos 6 millones de pacientes. Y se diagnostican alrededor de 650,000 casos nuevos por año. Vean que la cantidad de pacientes es descomunal. Se hospitalizan aproximadamente 1 millón de pacientes al año en ese país por insuficiencia cardíaca, de ahí que nosotros tenemos que saber reconocer la entidad. Es un síndrome clínico muy frecuente, como mencionamos, y es productor de disnea como síntoma pivote, pero aún así no es reconocible con facilidad. Si agregamos sobre todo a la receta de insuficiencia cardíaca otras patologías concomitantes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la infección respiratoria inferior, por ejemplo, que hacen un poco más difícil el diagnóstico de disnea como diferencial. La insuficiencia cardíaca la podemos clasificar de múltiples formas. Podemos hablar de, por ejemplo, un tiempo de evolución y clasificar la insuficiencia cardíaca en aguda o crónica. Podemos clasificarla según el tipo de disfunción ventricular que tenga, en sistólica o diastólica. Anatómicamente como insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, desde el punto de vista de gasto cardíaco en alto gasto o bajo gasto. Y podemos clasificarla también en anterógrada o retrógrada. Probablemente más adelante hablemos un poco más sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, sobre todo porque identificar y clasificar a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada en alguno de estos grandes categorías hace muchísimo más fácil el tratamiento. Además, desde el punto de vista práctico, podemos dividir la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada según la cifra de presión arterial en insuficiencia cardíaca con hipertensión normotensiva o asociada a hipotensión arterial. Esto también nos va a ayudar muchísimo a la hora de la toma de decisiones con el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son aquellos hallazgos que nosotros debemos siempre historiar? Que tenemos que preguntar al paciente, preguntar a la familia, preguntar al personal prehospitalario que trae al paciente. ¿Cuáles son esos datos? Aquí tenemos una tabla con probablemente los hallazgos que tienen más relación tanto con el diagnóstico como con el descarte de la enfermedad. Aquella persona entrenada que hace anamnesis, hace una buena historia clínica al paciente, tiene una moderada especificidad, cerca de un 86%, pero baja sensibilidad. La historia clínica como tal es insensible para el diagnóstico per se, con un 61% únicamente. Sin embargo, es el pivote en el cual nosotros nos basamos pues, para hacer tanto diagnóstico diferencial como para pues, ir a evaluar desde el punto de vista de examen físico la presencia de datos que sugieran insuficiencia cardíaca descompensada.
Se debe indagar siempre antecedentes en la historia clínica previa, por ejemplo, antecedentes de o presencia de internamiento o consultas por insuficiencia cardíaca ya diagnosticada. Ese diagnóstico es importante establecer si fue un diagnóstico clínico, si fue por gabinete o laboratorio o si fue ecocardiográfico. Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, historia previa de insuficiencia cardíaca. Pues todo aquel paciente que ha tenido un cateterismo previo o que ha sido sometido a fibrinolisis sistémica por un infarto agudo de miocardio, claramente con un síndrome disneico tiene más probabilidad de tener insuficiencia cardíaca agudamente descompensada a aquel paciente que ha tenido cirugía cardíaca, y siempre preguntar cuáles son los fármacos que el paciente toma. Por ejemplo, evaluar la ingesta o la toma de tratamiento de beta bloqueadores o diuréticos. Eso también puede ayudarnos un poco hacia el diagnóstico, orientarnos hacia un diagnóstico sugestivo de. Y en este sentido también la adherencia al tratamiento es muy importante, no solo pues cuáles son los tratamientos que recibe el paciente, sino si realmente el paciente se los está tomando. La disnea siempre ha sido el síntoma pivote de la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, y de las características más importantes de la disnea paroxística nocturna sobresale. La ortopnea es otra particularidad de la disnea historial, y tenemos que también que hacer diagnóstico diferencial pues con otras entidades y hacer una evaluación de las diferentes características de esa disnea siempre. Síntomas como la presencia concomitante de dolor torácico deben preguntarse en todos los pacientes que consultan con un síndrome disneico agudo, subagudo o crónico. Siempre hay que preguntarlos. Entonces, yendo un poco a la tabla, podemos observar, por ejemplo, que la sensibilidad de la historia de insuficiencia cardíaca previa es de un 60% o 0.6, pero vean que el likelihood ratio o la probabilidad positiva de que ese hallazgo clínico esté presente y la relación del diagnóstico de insuficiencia cardíaca es hasta casi 6 veces más. Igual, la presencia de un infarto agudo de miocardio es 3 veces más probable con antecedente de un infarto que un síndrome disneico tenga diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. La disnea paroxística nocturna es muy interesante porque tiene un likelihood ratio positivo de 2.6. Incluso la ortopnea también 2.2, y los edemas como tal pues tienen un papel menos preponderante en el diagnóstico como tal, la historia de edemas con 2 veces más probabilidad. Entonces la historia clínica previa de insuficiencia cardíaca y la disnea paroxística nocturna en conjunto con un antecedente de un infarto previo son probablemente en la anamnesis los datos clínicos que con más fuerza vamos a asociar con la presencia del diagnóstico de insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, mientras que la ausencia de disnea de esfuerzo, que lo pueden ver como último ítem, tiene un likelihood ratio negativo o una probabilidad negativa de 0.48, o sea, menos de 0.5. Usualmente uno empieza a asociarlo con la ausencia de la enfermedad. Entonces, con 0.48, la ausencia de disnea de esfuerzo hace menos probable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Entonces recuerde que el paciente que ingresa con un síndrome disneico tiene múltiples diagnósticos diferenciales. Eso es importante. Pensar en múltiples causas, no solo insuficiencia cardíaca, porque a pesar de que es un diagnóstico muy frecuente y que lo tenemos siempre en cuenta, no es la única causa de disnea en los pacientes que llegan al servicio de emergencias. Y a la vez, la insuficiencia cardíaca deberá estar en su diferencial en todo paciente con disnea. Tome su tiempo con la anamnesis, es la base para construir una adecuada caracterización. A partir de la caracterización de un paciente con un síndrome disneico es que hacemos diagnóstico sindrómico o abordaje sindrómico, y eso claramente con un buen diferencial nos va a llevar a un tratamiento certero. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, vamos a conversar un poco más de insuficiencia cardíaca, nos vemos el próximo lunes.